Hola, originalmente esto iba a ser un video en vivo, pero bueno, algunas dificultades técnicas. Así es que voy a contar un cuento y vamos a hacerlo cada domingo. Y voy a sacar de estos libros tres palabras, de esas tres palabras vamos a inventar un cuento. Les voy a presentar mis diccionarios favoritos, el de sinónimos y antónimos y el de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Quién te quiere lengua española? ¿Quién te quiere? Estos libros me han acompañado toda mi vida para escribir y para hacer mis tareas. Desde aquella lejana época cuando se venían enciclopedias, una amorosa madre la compró para el desarrollo de su hijo y ellos, los vendedores, decían, no es un gasto, es una inversión para el futuro de sus hijos. Y bueno, creo que sí tenían razón. Me han servido bastantes. Aunque está un poco olvidados y empolvados porque es más fácil hoy en día sacar el teléfono y clic. Pero vamos a usarlos. Vamos a ver. Diccionario de sinónimos y antónimos. La primera palabra es ilusorio. Engañoso, ficticio, irreal, engañador, inexistente, fabuloso, fantástico, imaginario. Voy a ponerlo en el celular porque luego se me olvida que era ilusorio. La primera palabra, ilusorio. Lo siento porque le voy a mandar un mensaje a alguien. Va a decir, ¿qué? ¿Ilusorio? Ahora vamos con la lengua española. Segunda palabra es... Bueno, no, otra vez. La segunda palabra es... ¡Ay! Guilla, cosecha copiosa y abundante. Guilla. Ah, caray, esa palabra no la había escuchado nunca. Guilla. Bueno, entonces, guilla. Y algo se cayó de mi diccionario. Voy a ver qué es. ¡Wow, wow, 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 wow! Es una moneda del zoológico de San Luis, Missouri. Nunca he ido, pero me la trajeron de viaje. Además ni se ve, pero bueno, ahí está. Y la tercera palabra va a ser del sinónimos y antónimos. La palabra es proceloso, borrascoso, tempestuoso, inclemente, agitado. Así como parece que estoy agitado, pero no estoy agitado. Lo que pasa es que hace mucho calor aquí. ¿Era qué? Proceloso. Proceloso. Y la otra palabra es sudoroso. Ese soy yo. Bueno, entonces vamos a empezar con ilusorio, guilla y proceloso. Sucede que había alguna vez en un lejano reino eh, un principillo. Y este principillo era bastante proceloso. Y era iracundo, era difícil tratar con él. Los sirvientes de la corte no querían tratar con él. Los bufones de la corte no querían contarle chistes porque nunca se reía porque era demasiado proceloso. Y con tanta proceleridad que tenía él, no tenía carácter para absolutamente ningún trato. Y entonces el rey, su papá, se empezó a ser cada vez más viejo, y más viejo y más viejo. Su papá había sido un gran rey guerrero, había sido el gran Eduardo V. El gran Eduardo V había conquistado grandes porciones del terreno que había alrededor del reino de nuestro querido príncipe proceloso, que era llamado Orlando el Proceloso. Orlando el Proceloso había eh, tenido muchos méritos, pero a la inversa. No sé qué sean méritos a la inversa, o sea, que la regó y la regó y la regó. Es como el cien pies cuando se tropieza, porque un cien pies cuando se tropieza, o sea, va el cien pies y entonces se tropezó, se tropezó, se tropezó, se tropezó. ¡Ja! Bueno, entonces resulta que el rey se vuelve viejo, pero era un rey muy querido, el Eduardo V. Entonces el Eduardo V era tan querido por todos que pues hacían de tripas corazón cuando su hijo pues hacía alguna tontería. Y ya para el ocaso de los días del rey Eduardo V, empezó a haber una gran sequía, empezaron a volar grandes langostas como las profecías bíblicas que se comieron absolutamente todo,
todo era absoluta tristeza, todo era sequía, todo era sol, los peces salían de los ríos y caminaban en búsqueda de agua, era tremendo lo que estaba sucediendo. Pero el rey Eduardo V decidió hacer una última gira alrededor de su reino para recoger sus pasos, despedirse de sus súbditos, porque todo el mundo lo quería. Y ese rey quería a su pueblo. De esos reyes no se ven todos los días. Mientras el joven príncipe proceloso estaba atrás de él. Y él le decía, vente, ven a saludar a los campesinos. Y él decía, ¿yo? ¿El príncipe saludar a los campesinos? ¡Ah, por Dios! ¿Qué va a estar saludando a los campesinos? Oye, ven, por favor, saluda a los caballeros. ¿Yo saludar a los caballeros? ¡Ah, que ellos me saluden a mí! ¿Podría saludar a las damas de la corte? Las damas de la corte, oh, por Dios, nadie había rechazado nunca saludar a las damas de la corte, y él sí, y eso levantaba bastantes suspicacias, pero ese no es el punto. El punto es que nuestro querido príncipe proceloso tenía en sí una idea ilusoria de sí mismo. Él se creía que todo el mundo lo amaba y que todo el mundo lo respetaba, pero que no es lo mismo miedo que respeto. Su papá, el rey Eduardo V, infundía respeto en la gente, pero el rey, digo, el príncipe proceloso, sembraba el miedo en el corazón de los ciudadanos, bueno, no, más bien los vasallos del rey. Y entonces el rey, cada vez que iba pues caminando y cada vez que iba cabalgando y cada vez que iba en el carruaje, pues cada vez se ponía más y más y más y más enfermo. Y todo el mundo veía que eran los últimos pasos del rey y todo el mundo se preocupaba, decía, ¿por qué el rey Eduardo V nos va a dejar? El rey Eduardo V nos va a dejar, se va a morir. Oh, Dios lo salve. Todo el mundo rezaba por él hasta que el rey Eduardo regresó a su palacio, contento de que tenía un bonito reino, de que los vasallos lo querían y de que iba a dejar a su hijo en el poder para que gobernara y entonces las siguientes dinastías siguieran teniendo el nombre de la familia muy, muy en alto y el escudo heráldico de Eduardo V siguiera por los siglos de los siglos. Y esa noche murió el rey Eduardo muy contento. El príncipe proceloso había sido llamado al lecho del rey para que se despidiera de él, pero que iba a ir el príncipe proceloso a visitar al rey en su último lecho. No fue, no fue. ¿Qué estaba haciendo? Prefirió quedarse en su cuarto haciendo berrinche, porque en la cena el tamaño del faisán que le sirvieron no era del tamaño de un pavo, él quería un faisán del tamaño de un pavo. Y le dicen, bueno, si quieres un pavo, te servimos un pavo del tamaño de un pavo. Y él no, él quería un faisán del tamaño de un pavo. Le dijeron, bueno, te podemos dar un pavo del tamaño de un faisán. Pero no, él quería algo al revés. Era como si pidiera caviar relleno de faisán, o sea, Dios mío, o sea, ¿cómo ibas a meter al faisán adentro del caviar? Entonces era imposible. Y como el cocinero real no lo pudo hacer, poco le faltó para que lo mandara a fusilar, pero el rey Eduardo V jamás lo hubiera permitido. Y esa noche el rey Eduardo V murió plácidamente en su alcoba. Mientras tanto, todos los vasallos lloraban y las damas de la corte iban a tocar a la puerta del príncipe y decirle, oh, gran príncipe receloso, por favor venga y atienda a su papá que se está muriendo y su papá quiere despedirse de usted. Él dijo, ay, ¿qué? Y así pasaron los días y así pasaron pues todos esos momentos tristes que sufre un pueblo cuando se muere un jerarca que alguien quiere. Y entonces murió el rey Eduardo V. Y automáticamente, después de una ceremonia muy rápida, el príncipe receloso subió al trono. Cuando el príncipe receloso subió al trono, veía que nadie lo quería. Veía que nadie era de su simpatía. Y entonces el pueblo empezó a enojarse y ese año el rey Eduardo V había hecho mucho trabajo con su gente para que hubiera una gran guilla en todo el campo, una guilla que no iba a compartir el pueblo con su rey.
el pueblo dejó de pagar impuestos porque decía, ¿para qué te voy a pagar impuestos? ¿Para que vengas y me ningunees? ¿Para que vengas y lo gastes en tus excesos? No, de ningún modo. El pueblo se negó a pagar impuestos. Dios mío, ¿eso cuándo lo había visto Eduardo V en su reino? Nunca. Y entonces, pues el príncipe, que ahora era el rey receloso primero, mandó a llamar a los caballeros de la corte y dijo, la gente no está pagando impuestos, vayan por esos impuestos. Pero los príncipes, digo, los caballeros de la corte, tampoco le hicieron caso, porque dijeron, nosotros vamos a ir a cobrarles a los del pueblo para que tú hagas y deshagas y a nosotros no nos des más de lo que nos trababan, no podían hablar del coraje. Y entonces el rey receloso primero se puso bastante furioso y entonces mandó a llamar a todos los peones, a todos los soldados del reino, los juntó en el castillo y los juntó justamente abajo de su balcón. Él salió a dar un discurso y cuando salió a dar su discurso para que esa guilla fuera repartida entre todo el pueblo, según él, porque ya sabemos que la guilla, ay, esta no tiene bolsillos, pero supongo que tiene un bolsillo, pero toda esa guilla, y eso ya no le gustaba al pueblo. Cuando empezó a hablar, todo el pueblo empezó a abuchear, todo el pueblo empezó a abuchar, el pueblo estaba rodeando a los soldados y los soldados no sabían qué hacer, volteaban a un lado y volteaban a otro y volteaban a ver al rey receloso primero. El rey receloso primero, que también era un gran cobarde, intentó meterse a su habitación real y esconderse abajo de las sábanas, como si eso pudiera resolver la situación. Pero claro, en vida, cuando el rey Eduardo V le quería dar lecciones de política, de economía, de cómo dirigir un reino, el príncipe receloso realmente no quería hacer nada y el príncipe receloso se iba a jugar al campo a escondidas, escapándose por una puerta secreta que solamente él sabía. Pues resulta que entran a su alcoba dos soldados gigantes, armados, acorazados, con armaduras fuertemente soldadas. Lo toman de los brazos y lo sacan al castillo. El rey receloso primero quería que todo el mundo le obedeciera, que todo el mundo lo respetara y decía, vamos, defiéndanme, vamos, quítenme estos dos, bastardo, que les escupía, y al otro, pero no, no pudo hacer eso. Lejos de encontrar un apoyo en el pueblo y en los demás soldados, apoyaban a esos dos granujas que estaban sacando al rey al patio. Y cuando de pronto el rey receloso primero vio que estaban armando la horca donde solían colgar gente, se puso muy nervioso. Empezó a querer caminar hacia atrás, pero los dos soldados grandes lo empujaban y lo empujaban y lo empujaban y decía, no, esto debe ser un error, me deben traer aquí porque va a haber una gran ejecución de algún enemigo y entonces yo voy a ser el invitado principal. Sí tenía razón en que iba a ser el invitado principal, pero se equivocaba en quién iba a ser el ejecutado, porque él iba a ser ejecutado. Cuando llegó el primer ministro religioso del reino, él quiso hablar con él y el ministro religioso solamente volteaba la cara. Oiga, pero es que... Y volteaba la cara. Oiga, pero... Y volteaba la cara. Él también estaba de acuerdo en que lo colgara. Toda la guilla se guardó en el reino hasta que muriera el rey y al nuevo rey se le pagarían esos tributos. El príncipe receloso no pudo hacer otra cosa más que resignarse a que le pusieran el cuello, la soga en el cuello. Se dio cuenta que todo lo que él había pensado, de que el reino lo quería, de que las damas de la corte lo admiraban, todo eso era ilusorio, ilusorio. Caminó 3 pasos hacia el cadalso. Le pusieron la soga al cuello. Y después de decir unas palabras en latín el primer ministro religioso, alguien jaló una palanca. Y esa palanca activaba una trampa abajo del rey. Y el rey que estaba colgado, ¡jup!, quedó ahí colgado.
Y bueno, después de ese entonces todo el mundo quiso tener la corona, no pudieron ponerse de acuerdo, llegaron unos, llegaron los otros, hasta que llegó un reino mucho más grande, mucho más poderoso y con gran ejército. Y desde ese entonces, ese pequeño reino independiente se volvió parte de una corona inmensa, gigantesca. Gracias, gracias. Este fue el final del cuento del príncipe receloso. Cada domingo vamos a estar subiendo un cuento diferente. Si sale bien, si sale mal, como salga, lo vamos a estar subiendo. Muchísimas gracias por seguirnos y busquen titerevivo.com. Hay muchas más cosas que estamos subiendo. Y en mi canal, Joel Vences, también síganme. Chao, recelosos.